Hola queridos estudiantes, bienvenidos a un video más de Química Analítica. En este video veremos la segunda parte de los métodos electrométricos. En el primer video vimos lo que son los métodos potenciométricos y el método conductimétrico. En este video veremos lo que son los métodos amperimétricos y la polarografía. Comencemos con la voltamperometría. En esta técnica, la información analítica se obtiene a partir de la medida de la corriente de respuesta bajo la aplicación de un potencial variable con el tiempo. El comienzo de la voltamperometría se vio facilitado por el descubrimiento de la polarografía en 1922 por el Premio Nobel de Química Jaroslav Hailovsky. Las primeras técnicas de voltamperometría tuvieron muchos problemas que limitaban su viabilidad para el uso diario en la química analítica. En los años de 1960 y 1970 fueron testigos de muchos avances en la teoría, la instrumentación y la introducción de sistemas añadidos y controlados por computadora. Estos avances mejoraron la sensibilidad y crearon nuevos métodos analíticos. La industria respondió con la producción de potenciostatos o electrodos más baratos y con las celdas que podían ser utilizadas eficazmente en el trabajo. El análisis de datos requiere la consideración de la cinética, además de la termodinámica, debido al componente temporal de la voltamperometría. Recuerden que en potenciometría usamos la ecuación de Nernst. Sin embargo, esta ecuación no se podría utilizar en voltamperometría porque no toma en cuenta el tiempo. Aún así, se utiliza como base para crear otros programas en los cuales se pueden procesar los datos. Con la voltamperometría podemos investigar la reactividad de una semicelda de un analito o de nuestra muestra. La mayoría de los experimentos controlan el potencial, que está dado en voltios, de un electrodo en contacto con el analito, mientras que se mide la corriente resultante en forma de amperios. Para llevar a cabo un experimento se requieren de al menos 2 electrodos. El electrodo de trabajo, que hace contacto con el analito, debe de aplicar el potencial deseado de una manera controlada y facilitar la transferencia de electrones desde o hacia el analito. Un segundo electrodo actúa como la otra semicelda. Este segundo electrodo debe de tener un potencial conocido, en este caso sería el electrodo de referencia. Además, se deben equilibrar los electrones añadidos o eliminados por el electrodo de trabajo. Si bien esta es una configuración viable, tiene una serie de deficiencias. Más significativamente, es extremadamente difícil para un electrodo mantener un potencial constante mientras que pasa la corriente para hacer frente a los eventos redox del electrodo de trabajo. Para resolver este problema, el papel del proveedor de electrones y el de potencial de referencia se ha dividido entre 2 electrodos separados. El electrodo de referencia es una semicelda con un potencial de reducción conocido. Su única función será la de actuar como referencia en la medición y controlar el potencial de los electrodos de trabajo y en ningún momento pasará ninguna corriente por él. El electrodo auxiliar pasa toda la corriente necesaria para equilibrar la corriente observada en el electrodo de trabajo. Estos electrodos, el de trabajo, el de referencia y el auxiliar, constituyen el moderno sistema de 3 electrodos. Hay muchos sistemas que tienen más electrodos, pero sus principios de diseño son generalmente los mismos que el sistema de 3 electrodos. Por ejemplo, el electrodo de disco anillo rotatorio tiene 2 electrodos de trabajo distintos y separados, un disco y un anillo, que puede usarse para explorar o mantener potenciales independientemente uno del otro. Ambos electrodos están equilibrados por una simple combinación del de referencia y el auxiliar para formar un diseño de 4 electrodos. Experimentos más complicados pueden añadir tantos electrodos de trabajo como se requiera y a veces electrodos de referencia y auxiliar. En la práctica puede ser muy importante contar con un electrodo de trabajo con características de dimensiones y superficies conocidas.
Como resultado de ello, es común limpiar y pulir los electrodos de trabajo con regularidad, ya que están en contacto con diferentes muestras. El electrodo auxiliar puede ser casi cualquier cosa con tal de que no reaccione con la mayor parte de la solución del analito. Lo que sí es importante es que este electrodo conduzca muy bien los electrones. El de referencia es el electrodo más complejo, ya que se utiliza una gran variedad de estándares. Para trabajos no acuosos, la IUPAC recomienda el uso de la pareja ferroceno-ferrocenium como un estándar interno. En la mayoría de los experimentos de voltamperometría, un electrolito inerte, también conocido como electrolito soporte, se utiliza para reducir al mínimo la resistencia de la solución. Puede ser posible realizar un experimento sin un electrolito soporte, pero la resistencia añadida enormemente reduce la exactitud de los resultados. En el caso de los líquidos iónicos a temperatura ambiente, el disolvente puede actuar como electrolito. Entre los usos de la voltamperometría se encuentran la determinación de la concentración de metales disueltos en fluidos. También permite estudiar la cinética de los procesos redox o de adsorción, en especial cuando los electrodos están modificados para detectar un analito en específico. Su base teórica ha servido para la fabricación de biosensores. Con estos pueden determinar la presencia y concentración de moléculas biológicas, proteínas, grasas, azúcares, etc. Y también nos sirve para detectar la participación de intermediarios en los mecanismos de reacción, principalmente en química orgánica. La polarografía, también llamada análisis polarográfico, es un método electroquímico para analizar soluciones de sustancias reducibles u oxidables. Fue inventado por el químico checo Jaroslav Hejrovský en 1922 y por este invento recibió el premio Nobel. En general, la polarografía es una técnica en la que el potencial eléctrico o voltaje se varía de manera regular entre dos conjuntos de electrodos, el electrodo indicador y el de referencia, mientras se controla la corriente. La forma de un polarograma depende del método de análisis seleccionado, el tipo de electrodo indicador utilizado y la rampa potencial que se aplica. Por ejemplo, si el método es el método clásico, en el cual el potencial es de forma lineal, el polarograma queda de esta forma. En cambio, si el método es de forma triangular, o sea que el potencial se da de forma triangular, el polarograma queda así. Y si la corriente es una corriente alterna, nuestro polarograma quedaría como la siguiente campana de Gauss. También se puede hacer el método diferencial, que sería de pulsos diferenciales, y quedaría el polarograma así. Y finalmente, si se da un potencial en forma de pulsos, tenemos que el polarograma se genera de esta forma. La solución a analizar se coloca en una celda de vidrio que contiene dos electrodos. Un electrodo consiste en un tubo capilar de vidrio desde el cual el mercurio fluye lentamente en gotas, y el otro es comúnmente un charco de mercurio o un contenedor de mercurio. La celda está conectada en serie con un galvanómetro para medir el flujo de corriente, en un circuito eléctrico que contiene una batería u otra fuente de corriente continua y un dispositivo para variar el voltaje aplicado a los electrodos desde 0 hasta aproximadamente 2 voltios. Con el electrodo de mercurio conectado, generalmente al lado negativo del voltaje de polarización, el voltaje aumenta en pequeños incrementos y la corriente correspondiente se observa en el galvanómetro. La corriente es muy pequeña hasta que el voltaje aplicado se incrementa a un valor lo suficientemente grande como para causar que la muestra se reduzca en el electrodo de mercurio que cae. La corriente aumenta rápidamente al principio a medida que el voltaje aplicado aumenta por encima de este valor crítico, pero gradualmente alcanza un valor límite y permanece más o menos constante a medida que el voltaje aumenta más. El voltaje crítico requerido para causar el rápido aumento de la corriente es característico y también sirve para identificar la sustancia que se está reduciendo. Este sería el análisis cualitativo.
En condiciones adecuadas, la corriente limitante constante se rige por las velocidades de difusión de la sustancia reducible hasta la superficie de las gotas de mercurio, y su magnitud constituye una medida de la concentración de la sustancia reducible o de la muestra, y este sería nuestro análisis cuantitativo. La polarografía es útil para detectar y determinar varias sustancias simultáneamente y es aplicable a concentraciones relativamente pequeñas, desde 10 hasta aproximadamente 0.01 moles por litro, o aproximadamente de 1 a 1000 partes por millón. La mayoría de los elementos químicos pueden identificarse mediante análisis polarográficos, y el método es aplicable al análisis de aleaciones y a diversos compuestos inorgánicos. La polarografía también se usa para identificar numerosos tipos de compuestos orgánicos y para estudiar los equilibrios químicos y las tasas de reacción en soluciones. Con esto concluye nuestro video. No olviden tomar sus notas. Nos vemos en el próximo. Bye. Espero te haya gustado y haya sido de mucha ayuda este video. Y antes de despedirnos, recuerda regalarnos un like para continuar subiendo contenido, el cual pretendemos te ayude en diferentes ramas de la química.